Bendiciones para todos ustedes. Estamos nuevamente en este lugar a la luz de las Escrituras para compartir el tema de hoy que se llama Depende de ti. Así que te invito a que busques en la palabra de Dios, que te conectes en este momento y que en el momento que puedas estar con nosotros puedas darle el like, compartir para que lleguemos a otras y muchas familias que también necesitan de esta palabra, de aliento, de fortaleza, para aquellos corazones que quizás en un momento de dificultad, en ciertas situaciones que se le presentan, puedan también alimentarse, puedan también nutrirse de la palabra de Dios. Así que el tema que tenemos está en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Y dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene banquete continuo. Amén. Mire que depende de nosotros cómo veamos el día. Depende de nosotros los días buenos y los días malos. Así que no depende de las circunstancias, sino depende de cómo tú mires el día a día. Pastor. Sí, para nosotros es un placer de estar nuevamente con ustedes, ofreciéndole esta porción bíblica que diariamente le vamos a estar enviando a cada uno de ustedes en sus hogares. Cuando el tema se está hablando, depende de ti. Depende de mí, por ejemplo, las cosas materiales. Vamos a meditar en lo material primero, que es donde estamos aquí en la tierra. Si nosotros dejamos de hacer lo que nos pertenece hacer en la rutina diaria para conseguir los alimentos de nosotros, en la parte física, ahora vamos a ver cómo vamos a conseguir los alimentos de la parte espiritual. En la parte espiritual depende de mí. Cómo me esté yo comportando, cómo me esté yo manejando con esa salvación que Jesucristo nos vino a dar. Porque si nosotros estamos con el Señor, nosotros tenemos la plena convicción de que nosotros estamos siendo transformados y todo lo puedo porque yo tengo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de depende de mí, ¿cómo actúo yo? ¿Cómo ando yo? Porque verdaderamente hay veces que nosotros queremos corregir al prójimo, pero resulta que yo estoy más de corrección que el prójimo. Pero también tenemos que aceptar, tenemos que verdaderamente reconocer los errores que nosotros estamos cometiendo. Porque si yo no acepto los errores que yo estoy cometiendo, déjeme decirle que yo no estoy cambiando para hacer ese cambio que nosotros estamos en este tema, depende de mí. ¿Cómo depende de mí? Depende de mí verdaderamente todas las cosas que vayan alrededor nuestro. Porque nosotros hay veces que queremos hacer cambiar al prójimo, pero si yo no cambio, no puedo hacer cambiar al prójimo. Porque es que nosotros, hay veces que nosotros nos queremos meter a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor Jesucristo no se le ayuda porque Él es el que yo le tengo que darle espacio para que Él entre a mi vida, para que Él entre a mi corazón. Nosotros tenemos que ser concisos y precisos para verdaderamente, si yo estoy dando ese fruto que depende de mí. Bueno, entonces vemos algo y eso usted se preguntará, ¿depende de qué? Pues mira, vamos a volver a leer el versículo que es muy nutritivo y nos lleva a una reflexión muy hermosa. Y es 15, 15. Y dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento, gloria a Dios, tiene un banquete continuo, aleluya. Entonces depende de ti, de cómo veas el día.
En muchas ocasiones, en muchos momentos, hay personas, pues a nosotros nos han llegado personas donde vienen con ciertos problemas, ciertas situaciones, y uno lo primero que le pregunta es, ¿tiene solución? Sí. Entonces, ¿por qué te afliges? Como hay muchas ocasiones en que han llegado personas, que a mí me han tocado personas que dicen, vengo con cierto problema, no puedo más, no sé qué voy a hacer, voy a tirar la toalla. Entonces les digo, ¿tiene solución? No. ¿Por qué te afliges si no tiene solución? Entonces, son cosas que uno mira en este campo y en este versículo donde dice que los días del afligido son, aquí lo dice. Entonces, mire que el día de los afligidos son difíciles. Son difíciles. ¿Por qué? Porque es como tú mires el problema, como tú mires la situación, como tú mires el día a día que viene todos los días, pastor. Sí, vamos a apoyarnos aquí en la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 2. Vamos a analizar lo que dice la Biblia por medio del Señor y el apóstol Pablo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él, el gozo, puso delante del sufrimiento a la cruz, menospreciado, oprimió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos y el corazón también en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque si yo digo que yo estoy siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero si yo lo estoy haciendo sin fe, no estoy haciendo absolutamente nada. Porque para ver el tema, que es Depende de ti. Depende de ti, yo no puedo decirlo depende de ti, depende de mí. Porque el que primero me está hablando es a mí y después te habla a ti. Nosotros tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. No hacer las cosas a lo contrario. Porque habemos muchos que decimos, no, pero es que el Señor en aquel se manifiesta. Porque aquel tiene don de sanidad. Aquel tiene don de consejería. El otro tiene don de profecía. El otro tiene don de evangelismo. Pero vamos a analizarnos el por qué el Señor no me ha dado un don a mí. Porque todos debemos de tener un don. Porque es que los dones no es que Él me lo va a regalar. No, yo me lo voy a ganar con Él. ¿Y cómo se lo gana uno? Poniendo la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque nosotros, si nosotros tenemos la plena confianza y esa plena comunión con el Señor, nosotros podemos decir, yo estoy cambiando, yo ha sido cambio, ha sido transformado, pero habemos muchos que queremos transformar el otro. No entendemos cuando el otro nos da una corrección, o sino que estamos diciendo que ese otro, ay, ¿tú qué te crees? ¿Ya te crees más santo? No, el hecho no es ese. Nosotros tenemos que bajar la cabeza, tenemos que bajar la mirada. Yo no sé nada porque Dios, si Dios me manda un mensajero a mí, yo tengo que acertar esa exhortación. Y si un hermano a mí me está llamando a hacerme ver los errores, es porque quiere verme mejor de lo que yo estoy. Pastora. Amén, amén. Y escuchemos esto que dice aquí. A veces nos suceden cosas malas cuando hay un corazón alegre. Sí. Nos van a suceder cosas que quizás no nos las esperamos. Pero en nuestro momento, en nuestro tiempo y en esa ocasión que tenemos, esa situación, lo primero que nosotros debemos de mirar y es la palabra. Y dice, a todos y todo lo que sucede y a todos los que aman, todas las cosas les son para bien. Entonces, esa es nuestra esperanza. Que todas las cosas que pasan, que todas las cosas que suceden, son para bien. Así que, pastor. Nosotros cuando estamos cimentados de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hizo para contender.
La palabra de Dios ahí tiene cantidades de temas, cantidades de versículos, que dice uno en una parte dice otra cosa y en otra parte señala de otra manera. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos va dando el conocimiento que nosotros vamos pidiéndole a Él. Pero ¿cómo le voy a pedir? ¿Le voy a pedir de aquí de fruto de labios para afuera o tengo que pedirle de corazón? Porque es que el único que conoce el corazón se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que el llamado que Dios nos hizo, cada quien tiene su ministerio y por medio del ministerio que Dios le dio a cada uno, ese tiene que responder por ese ministerio. Porque yo no creo que Dios vaya a dar un ministerio de pelea en la iglesia. No, no se puede. Porque nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios. Y cuando yo estoy cimentado de la palabra de Dios, yo debo de entender lo que dice el hermano. Lo que pasa es que hay temas complejos en la vida. Pero vamos a apoyarnos aquí en la Biblia. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 14, dice: prosiguiendo a la meta, al premio del el supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Oiga bien, prosiguiendo a la meta, ¿cierto? A ese llamado que Dios nos hizo, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que si Dios, Jesucristo me llamó a mí, me llamó para ser ejemplo. Me llamó, a la edad que yo tengo, yo debo de ser el ejemplo de la juventud de hoy en día. Pero nosotros hay veces que queremos que la juventud nos ponga ejemplo a nosotros. ¿El por qué? Porque dice que, yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo. En la vida espiritual yo pongo la base como 2 racimos de plátano. Uno se corta hoy y el otro se corta a los 8 días. Si ese que se cortó a los 8 días después que se cortó el primero, aquel se maduró primero, así somos nosotros también. Habemos muchos que entramos al llamado de Dios, al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Entramos a ese llamado hoy y entre 2 años de entre uno al llamado de Dios y aquel sirve primero y nosotros todavía seguimos en banca. Tenemos que analizar esa parte, porque si Dios me hizo un llamado a mí, si nuestro Señor Jesucristo me hizo un llamado, es para servir, para yo verdaderamente mostrar un verdadero cambio que verdaderamente el Señor me esté dando. Porque en ningún momento nosotros podemos decir, es que yo estoy cambiando, es que Dios sí me está usando, es que vamos a ver a dónde está predicando, vamos a ver a dónde está llevando el mensaje, vamos a ver cuántas almas se ha ganado. Pero las almas se ganan es con oración, ayuno y nosotros sometidos a Dios. No se ganan con argumentos por la calle. Se gana, nosotros ponemos lo de nosotros y el Señor pone lo de él. Pastor. Amén, amén. O sea que debemos de poner nuestra fe, o tu fe debes de ponerla también en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que depende de ti, como mires el día, como mires las cosas que pasan, todo lo que sucede depende de ti. Hay momentos de que hay enfermos, situaciones en tu familia. Nuestra fe debe estar puesta en Dios. ¿Qué debemos de decir? Dios está orando. Hay momentos de que el alimento, la economía, nuestra canasta, no es quizás la mejor. Dios proveerá. Depende cómo mires el día. Pastor. Para nosotros poder tener esos ojos que nos da el Señor Jesucristo. Porque con los ojos carnales usted no ve lo que se ve con los ojos espirituales. Nosotros con los ojos espirituales vamos a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta se llama Jesucristo. Amén. ¿Cómo tengo yo transformación? ¿Cómo dependo yo? ¿Cómo dependen las cosas de mí?
Porque nosotros tenemos que dar verdaderamente el verdadero cambio. Pero mire usted una cosa, tenemos que ser sinceros, porque el llamado que Dios le hace a cada uno de nosotros no es para contender con nadie, es para nosotros poder explicar y nosotros cimentarnos con la palabra y así cimentar a otra persona. Porque el llamado no es para yo quedarme asentado en la banca. El llamado no es para yo solamente andar criticando. El llamado es para yo mostrar una transformación que verdaderamente lo que yo hice en la época que yo no era cristiano, ya yo no lo tengo porque recordárselo a mi prójimo. De pronto, porque yo tengo un testimonio en la vida pasada. Pero si yo, oiga bien, si yo estoy cimentado en la palabra de Dios y yo me estoy acordando todas las cosas del año pasado, todas las cosas de este año, recordándoselo a la persona, ¿qué clase de cambio ha tenido yo? Entonces depende de ti, de tus malos pensamientos. Vemos algo y es que hay personas que son negativas. Pastor, ¿qué tienes que decir con respecto a eso? El negativismo de la persona no lo ponemos nosotros mismos. Porque aquí hay muchas personas que, por ejemplo, con ese problema de ese yo personal, ese es un problema serio. Ahora, cuando nosotros nos hacemos sabios de nuestra propia opinión, nunca voy a acertar lo que me dice el hermano. Nunca voy a valorizar lo que verdaderamente me está mandando Dios, porque yo soy sabio de mi misma opinión. ¿Y cuál es la opinión? Lo que yo estoy cultivando. ¿Qué cultivo yo? Cultivo de toda clase de cosas negativas. Cuando la persona se hace sabio de su propia opinión, es como usted cosechar en una finca. Siembra de todo y está recogiendo de todo. Ahí siembra odio, siembra rencor, siembra envidia, siembra blasfemia, siembra de todo. Así se recoge cuando la persona es sabio de su propia opinión. Entonces vemos que una persona negativa que siempre va a estar quejándose, siempre va a tener un pero, un contra. ¿Por qué? Porque siempre va a estar diciendo otra vez al trabajo, otra vez que voy a hacer esto. O sea, es una manera, una actitud que es demostrable entre muchas personas que es negativa. Así que siempre va a estar quejándose de lo mismo. A una persona positiva vemos que sale el sol y lo primero que dice, voy a solearme, ¿cierto? O sea, vemos cosas diferentes entre una negativa y una positiva. Entonces vemos que muchas veces voy a salir al campo, voy a salir, o sea, son cosas que, hay actitudes de una persona positiva diferente a una persona negativa. Cuando hay lluvia, es lógico que no va a salir, pero una persona negativa, ya me voy a empantanar, ya me voy a caer, ya me voy a resbalar, siempre va a encontrar excusas. Pastor. Cuando usted habla de una persona positiva, pastora, qué cosa de bonita, porque hay veces que la persona se levanta en tiempo de invierno, está lloviendo y él dice, no, es que yo ahora más tardecita que el sol salga, yo voy a secar este arroz que tengo aquí, que se me está dañando, siendo campesino, siendo A regar las matas. del campo. No, yo voy a sembrar hoy porque ahorita va a hacer sol. ¿Por qué? Porque tiene la mentalidad verdaderamente positiva. Amén. Porque esa persona está pensando con la mente. Está haciendo las cosas mentalmente, no está haciendo las cosas con los pies. Cuando la persona es negativa, nosotros vemos, por ejemplo, cuando usted se toma una foto y en ese tiempo se tomaba una foto, entonces salía en negativo. ¿Cuál era el negativo? Casi no se veía, eso se veía negrito. Así es la persona cuando es negativo. Nosotros todo lo dañamos, todo lo ponemos por imposible. No, yo no puedo subir allá. No, yo no puedo ir allá. Y es que, mire, ese camino está muy malo. Esa carretera no sirve. Entonces, mire, esto es una cosa. Tenemos que llenarnos de ese positivismo que el Señor nos da cada día. Porque cuando yo me acuesto con un positivismo que yo me voy a levantar el siguiente día. Mas, sin embargo, todo lo sabe Dios, porque Él es el que sabe el día
de que yo voy a partir y el día que la pastora va a partir, Él es el que sabe eso. Nosotros aquí en la tierra hacemos y tenemos que hacer las cosas bien hechas con mucho positivismo para con las cosas de Dios. Amén. Entonces, no depende del día, sino depende de cómo usted lo ve. Así que vamos a leer el libro de Proverbios 15:15 y dice: todos los días del afligido son difíciles. Habla del afligido, habla del negativo. Dime, mas el corazón contento tiene un banquete continuo, pastor. Nosotros, si nosotros nos pegamos, que hay muchos cristianos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, claro. Ahora, otro versículo bíblico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero no con negativo, no con cosas que de pronto, no. Tener la mirada verdaderamente positiva. Si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 23, versos 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo me apropio de esa palabra, que no me falta nada, tengo una fe, mejor dicho, inamovible. Y el Señor se manifiesta en esa clase de mente y en esa clase de pensar, cuando verdaderamente yo estoy agarrado del Señor. Como dice la hermana Noreli, cuando yo me agarro de la mano del Señor, mi hermana, que Dios la bendiga y que le dé sabiduría y entendimiento cada día para que siga con ese pulso firme, agarrándose del bendito. Cuando nosotros nos agarramos de nuestro Señor Jesucristo, Él pelea por nosotros. Amén. Él es el que hace todo. Mire, Dios no se queda y Él oye todo. Lo que pasa es que Él trabaja, yo trabajo con Él no trabaja conmigo. Él hace las cosas cuando Él le desee. Cuando Él quiera, Él me hace lo mío. Yo no le puedo hacer nada a Él. Yo tengo que seguirle los consejos a Él. Tengo que seguir el mandato de Él para que Él me pueda echar la mano. Amén. Y yo agarrarme de Él. Dios trabaja con los que trabajan y las circunstancias muchas veces no nos afectan. Depende de cómo esté nuestro corazón. Ahí sí nos afecta. Porque depende de cómo tú mires las cosas o cómo tú ves el día a día, te afecta. Así que el negativo siempre va a encontrar lo bueno en malo. Un corazón alegre todo el tiempo va a estar glorificando, dándole la gloria a Dios en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, en medio de todo lo que esté pasando por su vida cotidiana, a diario. Siempre va a estar glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que no depende ¿depende de qué? De ti. No depende de las circunstancias, depende de ti, de cómo veas el día. Así que, pastor. Habemos mucho y hay mucho, eso se ve mucho en la gente de afuera. Dice, pero fulano es cristiano y mire por el proceso que está pasando. Si usted se analiza, y usted puede analizar la Biblia, si el Señor Jesucristo tenía necesidad de pasar por las adversidades que pasó, no tenía necesidad. Entonces, ¿Él por qué lo hizo? Por amor a la humanidad. No lo hizo por la pastora ni por el pastor. Lo hizo por toda la humanidad. Cuando nosotros verdaderamente ponemos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nosotros tenemos que entender que Él fue a la cruz del Calvario, padeció. ¿Por qué? Él tenía el poder y lo tiene. Él había podido soplar a esa gente y volverlo lo que él había querido. ¿Por qué no lo hizo? Para que nosotros nos diéramos en cuenta, para que nosotros miráramos y nos diéramos en cuenta que Él, teniendo el poder y lo tiene, Él pasó por muchas calamidades. Ahora, ¿por qué yo, que soy una lombriz delante de la presencia de Dios? Depende de ti
que seas agradecido. Depende de ti cómo veas los conflictos. Y la felicidad, escuche, es el estado del alma. Es la condición del corazón. Depende de ti cómo lleves el día, pastor. Sí, para nosotros es muy difícil, porque nosotros hay veces que creemos que ya yo me lo sé todo. Cuando yo estoy creyéndome de esa manera, nosotros no podemos estar cimentados de Dios, de la palabra. ¿Por qué? Porque es que eso se llama cuando a mí se me bajan las defensas, las enfermedades me atacan. Cuando a mí se me abaja la fe, me denta toda clase de cosas que me esté insinuando el enemigo de uno, que Jehová lo reprenda, dejámoslo quieto por allá, no tenemos que andarlo nombrando, pero nosotros tenemos que entender que la debilidad mía es cuando yo le quito la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, usted decía que debemos de estar cimentados en la palabra de Dios. Nosotros debemos estar cada día cimentados de la palabra de Dios, porque ese es el fruto que nosotros debemos de demostrar, y ese es el galardón que Dios nos ha dado para poder entrar al reino de los cielos. O sea que depende de ti ser agradecido. Depende de ti conformarte con lo poco o con lo mucho, pastor. Si no, nosotros tenemos que ser conformes. Si Dios a mí me da un plato de comida en el día, debo conformarme con eso. Porque es que si nosotros analizamos la parte del ciego Bartimeo, cuando el ciego estaba ciego. Pero mire usted una cosa, estaba cerca del camino. ¿Cuál es el camino? El camino es Jesucristo. Amén. Cuando el Señor iba pasando, que comenzó el ciego a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire usted que a los discípulos que iban con él lo reprendían y le decían, cállate la boca, pero él gritaba más. Hay veces que nosotros nos quieren y nos opacamos con cualquier cosita que nos digan por la calle. Pero nosotros tenemos que estar firmes, pidiéndole a Dios, aunque nos digan locos, pidiéndole a Dios verdaderamente por el verdadero cambio, no porque nosotros no vamos a cambiar el prójimo, el verdadero cambio es mi pastora. Entonces, depende de ti con aquellas cosas que crees que no son importantes para ti. Sí, entender que tu día no determina tu vida. Entender que lo mejor es estar o está por venir. Entender que el día que Dios te ha regalado. Entender que Dios tiene el control de todo. La gloria sea para Dios. Cuando yo estaba hablando del ciego Bartimeo, cuando él estaba cerca del camino, la escritura dice que no estaba lejos, estaba cerquita, y que estaba cerquita del Señor. Mire, cuando el Señor le dice, lo llamó, y le dice, ten fe que te ha llamado. Entonces le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Él dijo que reciba la vista, ¿cierto? Porque eso lo necesitaba él. Porque nosotros hay veces que pedimos equivocados, le pedimos al Señor cosas. Mire, el Señor conoce mi necesidad. El Señor conocía la necesidad de Bartimeo. Entonces, mire usted, él dijo, ¿cierto? Porque si Bartimeo había dicho, Señor, ayúdame a recoger una limosna aquí, le había recogido una cantidad, porque iban una cantidad de gente, pero él pidió lo que verdaderamente él necesitaba. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, saberle pedir lo que necesitamos. Amén. No pedir una cosa negativa. Entonces Dios tiene el control de todo. Aunque tú no lo creas, Dios lo quiere. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros, pastor. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Saludo cordial. Esperamos que ustedes nos sigan viendo, nos sigan de pronto las vallas que tenemos también, que nos las hagan ver. Muchas gracias. Para nosotros es un placer llegar a sus hogares. Amén. Bendiciones para todos.